Hola, soy el Fanfix y solo quería decir que no soy el dueño de la historia ni de las imágenes. También créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 301. La traición duele tanto porque siempre proviene de alguien cercano. Daenerys Targaryen, sacerdotisa de la pureza. De todos los príncipes y princesas, solo Aegon permaneció en silencio, observando a Daenerys con una mirada profunda. No pudo evitar pensar con sarcasmo que su hermana amaba a su padre más de lo que debía. A sus ojos, Daenerys amaba a Aenar como hombre, no como padre. Solo quería satisfacer su propia lujuria. Quizás porque se involucró en la política desde muy joven, aprendió que las personas ocultan sus pensamientos y deseos para parecer más adecuadas para la sociedad. Pero detrás de una reputación limpia y benevolente, había una mente más sucia que la del mismo diablo. Daenerys no era diferente en este aspecto, al menos para Aegon, eso era lo que estaba haciendo su hermana. ¿No vas a felicitar a nuestra hermana, Aegon?, preguntó Daenerys con una sonrisa, con los ojos fijos en el primer hijo varón de su padre con una mirada tranquila y amable. No, respondió Aegon con frialdad. No le gustaba a Daenerys, siempre sentía que la chica podía ver su verdadero rostro sucio. Los labios de Daenerys se curvaron en una sonrisa ligeramente fría e indiferente. Deberías aprender a ocultar mejor tus pensamientos. Tu desdén y tu profundo disgusto están escritos en tu frente, hermano. Los ojos de Aegon se volvieron fríos al escuchar las palabras de su hermana. Mostró una sonrisa sarcástica y le susurró a Daenerys: las mujeres inteligentes no suelen ser atractivas, hermana. A Aemon puede que no le guste que le cuestionen todo el tiempo. La sonrisa en el rostro de Daenerys siguió siendo la misma, entrecerró los ojos y dijo en un tono tranquilo e irónico: los hombres como tú no suelen convertirse en reyes o emperadores. Su ambición no era nada nuevo para Daenerys. Si el daño causado por las palabras de Aegon era de 10, el daño causado por las palabras de Daenerys era de 1000. El rostro de Aegon se oscureció en un instante. Odiaba esas palabras. Odiaba oír que nunca sería emperador. Cuida tus palabras, Daenerys. Aegon amenazó a Daenerys con un tono terriblemente frío. Su ira era como un volcán a punto de entrar en erupción en cualquier momento. Los accidentes ocurren de repente. Daenerys entrecerró los ojos, ocultando su mirada incrédula. No podía creer que Aegon la hubiera amenazado. Incluso sintió una leve intención asesina a su alrededor, lo que demostraba que realmente pensaba en matarla. Quizás porque su voz era más alta, Aemon, que estaba sentado junto a Daenerys, lo oyó todo. Su rostro sonriente desapareció y una ira genuina apareció en sus rasgos al oír la amenaza descarada y cruda de Aegon. Aemon se levantó de su silla, se acercó a Aegon y, para sorpresa de todos, le dio un fuerte puñetazo en la cara. Quizás el propio Aegon no imaginaba que Aemon sería tan atrevido como para golpearlo delante de todos. El puñetazo derribó a Aegon y hizo que la silla cayera hacia atrás, la sangre brotó de la boca del príncipe y un diente cayó al suelo. ¿Aemon se detuvo después del primer puñetazo? La respuesta fue no. Se montó encima de Aegon y comenzó a golpearlo repetidamente. La ira se reflejaba en su rostro mientras golpeaba a su hermano, que aún estaba conmocionado por lo que estaba sucediendo. ¿Cómo te atreves a amenazar, Daenerys? Golpe tras golpe, la cara de Aegon comenzó a hincharse y sangrar. La barrera del sonido se rompía cada vez que Aemon golpeaba, mostrando su poder. Daenerys se sorprendió por la escena que tenía ante sí y rápidamente se acercó y apartó a Aemon de Aegon. Aemon seguía intentando escapar de los brazos de su hermano. Su ira no disminuyó en absoluto, solo se intensificó. Cálmate, Aemon. Sintiendo que Aemon quería liberarse y seguir golpeando a Aegon, Daenerys habló mientras reforzaba la fuerza de sus brazos. Basta. Un tono profundo, grave y poderoso resonó en el comedor. La ira de Aemon pareció desaparecer al oír la voz de Aenar. Aegon, con el rostro morado y ensangrentado, miró furioso a Aemon, como si quisiera matarlo allí mismo. Apretó los dientes y dio un paso adelante, dispuesto a vengarse. He dicho basta. Esta vez, la voz de Aenar sonó con un toque de presión sofocante, haciendo que el aire de todo el salón se volviera pesado. Impidiendo que nadie se moviera. Levantándose de su silla, Aenar se acercó a Aegon y a Aemon, que seguía siendo retenido por Daenerys. Parece que ustedes dos ya no me respetan como padre, así que actuaré como emperador, dijo Aenar con tono grave, mirando a Aegon y a Aemon con profunda decepción. Les enseñé a ser seres humanos, no animales impulsados por sus instintos, dijo Aenar con tono tranquilo e indiferente.
Sus ojos recorrieron a Aegon y a Aemon. Aegon, eres una completa decepción. Tan pronto como sonaron las palabras de Aenar, un profundo silencio se apoderó del ambiente. Los ojos de todos se centraron en Aegon, algunos mostraban expresiones de confusión y otros de calma. Solo Daenerys mostraba una expresión fría e indiferente, como si Aegon no fuera su hijo, sino un completo desconocido. El rostro de Aegon mostraba una profunda incredulidad al escuchar las palabras de Aenar. ¿Él me golpea y yo soy una decepción?, preguntó en voz alta, con un tono de voz teñido de ira, resentimiento e incredulidad ante la situación en la que se encontraba. Daenerys, ¿qué te ha dicho Aegon? Aenar no respondió a Aegon y miró a Daenerys, que se acercó a Aemon para calmar a su amado. Daenerys besó la mejilla de Aemon, tranquilizándolo, y respondió sin apartar la mirada de su hermano gemelo. Me amenazó con hacerme daño y Aemon lo oyó. Di la verdad. Aenar no estaba satisfecho con la respuesta de Daenerys, quería la verdad, no una verdad a medias. Daenerys dudó por un momento. En cuanto dijera que Aegon realmente había amenazado su vida, las cosas se complicarían mucho más. Sin embargo, al ver el rostro frío de su padre, no se atrevió a ocultarlo y dijo, me dijo que tuviera cuidado con lo que decía y que los accidentes ocurren de repente. Un silencio aún más sofocante se apoderó del ambiente. Arianne, Margaery y Myrcella, junto con sus hijos, no se atrevían a respirar demasiado fuerte. Preferían no estar presentes ante una escena tan controvertida. Daenerys mostró una expresión fría y una mirada sombría. Nunca imaginó que Aegon sería tan atrevido como para amenazar a su hermana delante de todos, especialmente delante de Aenar. Rhaenys, madre de Aemon y Daenerys, miró fijamente a Aegon. Apretó los puños y sintió una enorme sensación de traición burbujeando en su pecho. Para alguien que había visto cómo mataban a su propia familia ante sus ojos, el comportamiento de Aegon era simplemente repugnante y una traición del más alto grado. Visenya suspiró y también mostró una expresión de decepción. Aegon, que era el centro de atención de todos, mostró una expresión naturalmente tranquila. ¿Y qué? Solo hablé en un momento de ira, padre. Nunca haría daño a mi hermana, dijo con un tono sincero, pero tranquilo. Sabía que si admitía que realmente quería matar a Daenerys, las cosas se complicarían infinitamente más. Titus, Aenar no respondió a Aegon y habló en un tono tranquilo. Titus abrió rápidamente las puertas del salón y se acercó a Aenar. Mi emperador. Aegon partirá inmediatamente hacia Braavos y actuará como copero de Vulcan, dijo Aenar con un tono frío y tranquilo. No regresará a desembarco del rey hasta nuevo aviso. Si desobedece mis órdenes, todos los primarcas tienen derecho a detener al príncipe en sus aposentos hasta que lleguen mis próximas órdenes. El rostro de Aegon cambió drásticamente al escuchar las palabras de su padre. Aunque parecía algo bueno, en realidad estaba siendo exiliado del centro del poder del imperio. Él me golpea y yo soy castigado. Preguntó Aegon con tono lleno de ira. Solo era una amenaza, nunca sería tan tonto como para poner en práctica algo tan descabellado. Especialmente con un padre capaz de ver el pasado y el futuro. ¿De verdad crees que te estoy castigando por eso? Aenar parecía completamente decepcionado con Aegon. La amenaza no era algo terrible, pero la intención asesina en sus ojos era completamente inaceptable. Que los hermanos y hermanas se pelearan era perfectamente normal, ¿quién no se ha peleado nunca con un hermano o una hermana? El problema era cuando esta pelea se convertía en algo más serio, especialmente por sentimientos negativos. Esto siempre terminaba en tragedia. Padre, ¿vas a exiliarme? Preguntó Aegon en tono tranquilo, con la cabeza ligeramente inclinada, ocultando la mirada sombría de su rostro. No te voy a exiliar, respondió Aenar, viendo perfectamente las emociones negativas que crecían incontrolablemente en la mente de su hijo. Te daré la responsabilidad de convertirte en un hombre de verdad mientras estés en Braavos. Y si quisiera exiliarte, te enviaría al continente de Sotorios, dijo en tono tranquilo, mirando a Aegon con expresión de enojo. La expresión de Aegon se iluminó con las palabras de Aenar, lo que demostraba que Aenar lo quería de verdad, incluso después de conocer sus intenciones. Iré a Braavos, padre. Aegon aceptó el castigo de Aenar. A sus ojos, su padre solo estaba enojado, y cuando su enojo desapareciera, lo llamaría para que regresara. Aenar no respondió y volvió a sentarse en su silla, sin prestar más atención a su hijo. Aunque sabía que ser padre no era fácil, seguía subestimando la dificultad, especialmente teniendo un hijo tan rebelde. Titus le indicó al príncipe que lo siguiera, algo que Aegon hizo sin mirar a nadie y salió del comedor.
Aemon, esta es la última vez que dejas que tus sentimientos te dominen, no estoy criando animales furiosos que muerden al enemigo como locos. Aenar miró a su otro hijo y habló en tono severo. Aemon bajó la cabeza y no se atrevió a responder a Aenar, se sentó con la ayuda de Daenerys y permaneció en silencio. Solo su hermana lo consolaba suavemente. El ambiente festivo quedó completamente destruido por la escena anterior, pero nadie abandonó el comedor. Capítulo 302. A veces solo quería ser mortal para olvidar ciertos recuerdos. Princesa heredera imperial, Alysanne Targaryen. La fiesta de cumpleaños continuó, pero todos sabían que había un ambiente tenso en el aire. Lo que sucedió entre Aegon y Aemon fue como una mecha que reveló una verdad cuya gravedad nadie podía percibir hasta que realmente sucedió. Una posible guerra civil. Una guerra civil que podría hacer que la danza de dragones pareciera solo una pelea casual. Así, el cumpleaños de Aenar llegó a su fin, con un ambiente solemne, pero tranquilo. Cuando Aenar regresó a su habitación, vio el regalo del que le había hablado Daenerys. ¿Es este el regalo que me preparaste?, preguntó Aenar con tono divertido, observando a las tres mujeres desnudas en su cama. Una cinta roja envolvía la desnudez de las tres mujeres, pero definitivamente no cubría nada. La pesada sensación que tenía sobre los hombros pareció desvanecerse al ver las sonrisas seductoras, gentiles y tentadoras de sus tres esposas. ¿No te ha gustado?, preguntó Daenerys, desnuda, con tono provocador mientras abrazaba a Visenya y Rhaenys, igualmente desnudas. Todas conectadas por una cinta roja, no había tentación más irresistible que estas. Sin duda le gusta, pero se muestra indiferente para impresionarnos, dijo Visenya con una risa. Ella estaba en medio, entre Daenerys y Rhaenys. Había una sonrisa seductora en sus labios. Por supuesto que lo está disfrutando, somos sus tres reinas, desnudas ante él, listas para compartir una noche juntas. ¿Qué hombre no se sentiría tentado por eso?, comentó Rhaenys con un tono suave y cálido, mirando la figura de su esposo con una mirada cada vez más lujuriosa. Aenar puso los ojos en blanco ante la provocación de sus tres esposas. Sabía mejor que nadie que las tres lo hacían para aligerar la carga que pesaba sobre sus hombros. Sin embargo, ¿cómo no iba a amar a unas mujeres así? ¿Realmente sabéis cómo jugar?, dijo Aenar, quitándose la ropa, quedando solo en calzoncillos con el torso desnudo. Se sentó en la cama y miró a las tres mujeres con una sonrisa curiosa. Hagamos una apuesta, dijo, mirando a las tres mujeres desnudas que tenía delante. Quien consiga someter a la otra podrá pedir lo que quiera. Los ojos de Daenerys, Visenya y Rhaenys se iluminaron ante las palabras de su esposo. Estaban en la cima del poder mundial, poseían todo lo que deseaban, así que lo que realmente querían tenía que ver con Aenar. ¿Te vas a poner la ropa que te compré?, preguntó Daenerys con un tono lleno de expectación, lo que hizo que Aenar pusiera los ojos en blanco. La ropa de la que hablaba Daenerys no era más que un disfraz para él. En resumen, Visenya y Rhaenys también querían darle más sabor a la relación con algunos trucos nuevos. Pero el propio Aenar lo negó todo con gran determinación. No es que él no quisiera ver a Daenerys con ropa de conejita y medias, pero como emperador de la humanidad y con un dios del caos a su lado, que se alimenta de los pensamientos lujuriosos del universo, no quería contribuir al nacimiento de Slaanesh. Desafortunadamente, sus negativas solo hicieron que sus esposas estuvieran aún más ansiosas porque eso sucediera. Daenerys fue la primera en atacar a Aenar, se montó sobre él con una sonrisa seductora mientras miraba a su esposo como si fuera una presa a la que cazar. Su cabello cayó sobre el pecho de Aenar, provocándole una ligera sensación de cosquilleo. No hace falta que te muevas, mi emperador, deja que tu reina te satisfaga, dijo Daenerys, bajó la cabeza y besó los labios de Aenar con un entusiasmo casi feroz. Daenerys siempre tan activa, comentó Visenya con las mejillas ardiendo con un toque de rojo rubí. Eres demasiado puritana, tía, respondió Rhaenys a su tía con tono burlón. Visenya podía ser una diosa de la guerra bañada en sangre en el campo de batalla, pero en la cama era una santa pura, siempre obedeciendo los designios de su esposo. No soy puritana, tú eres demasiado atrevida, replicó Visenya con tono tímido. ¿Me llamas atrevida? Tú eres la que quiere tener sexo con Aenar en la sala del trono. Rhaenys no dudó en expresar los deseos más lujuriosos de Visenya, haciendo que la reina guerrera se sintiera tan tímida como una joven virgen a punto de pasar su noche de bodas. Cuando Visenya estaba a punto de hablar, el sonido de las palmas chocando resonó mientras los gemidos cortos, adorables y jadeantes de Daenerys ecoaban por las paredes del dormitorio.
Mirando hacia un lado, Visenya y Rhaenys vieron a Daenerys moviéndose arriba y abajo con fuerza, como si no hubiera un mañana, y ambas mujeres pudieron ver su trasero ondulando violentamente con cada embestida. Sus modestos pechos subían y bajaban, chocando en el aire y creando un sonido igualmente agudo. Por supuesto, modestos a sus ojos, mujeres extremadamente altas de casi 3 metros. Para la gente común, los senos de Daenerys eran del tamaño de sandías normales. Los jadeos y gemidos calientes de Daenerys seguían escapando de sus labios cada vez que descendía sobre la longitud de Aenar, tragándolo todo y luego saliendo hasta la punta y descendiendo con fuerza hasta la base. Parecía que Daenerys quería chupar a Aenar hasta dejarlo seco, sin querer dejar nada para Visenya y Rhaenys. «Maldita sea, no quiere dejarnos nada», dijo Rhaenys con tono de sorpresa al ver la intensidad de la escena que tenía ante sí. El rostro de Visenya mostraba una expresión igualmente sorprendida al ver a la digna reina del imperio transformarse en una prostituta indigna ante ellas. La cara de Visenya se volvió aún más sorprendida cuando vio a Rhaenys acercarse y ocupar por completo la cara de Aenar para ella sola, reclamando sus labios con fuerza. «Oye», Daenerys mostró un toque de enojo al ver las acciones de Rhaenys, gimió y habló. «Este es mi turno, sal». Daenerys intentó mostrar algo de enojo por la invasión de su sobrina, pero los movimientos de la reina no se detuvieron durante la conversación, haciéndola gemir con cada palabra y sin posibilidad alguna de mostrar una expresión de enojo. «No seas mezquina, prácticamente quieres chuparle todo a nuestro esposo». Rhaenys dejó de besar a Aenar y miró a Daenerys con verdadera indignación en su voz. «Si no puedes garantizarte a ti misma como mujer, puedes dejar que Aenar vaya con sus juguetes de carne». Daenerys dejó de moverse y habló con un tono incomparablemente arrogante, mencionando incluso a Arianne, Myrcella y Margaery. Rhaenys abrió mucho los ojos ante la tiranía de Daenerys, nunca pensó que Daenerys sería tan tiránica cuando se trataba del placer en la cama. «No peleen, cada una tiene una parte de Aenar, podemos dividirlo en partes iguales». Visenya intentó mediar, pero sus palabras fueron ignoradas por Daenerys y Rhaenys. Aenar, que era objeto de disputa, solo sonrió y su ego se disparó en ese momento. Era el único hombre digno de hacer que estas 3 mujeres lucharan con uñas y dientes por él. Sin embargo, al ver que las cosas se estaban saliendo de control, decidió tomar las riendas del asunto y actuar como un hombre. Con un movimiento de su mano, las 3 mujeres cayeron sobre la cama con expresiones de sorpresa. Aenar mostró una mirada depredadora al ver a las 3 impresionantes mujeres ante él. «Creo que han malinterpretado algo, yo soy el que está a cargo de las cosas», dijo Aenar con un tono ronco y profundo. «Estoy temblando de miedo», dijo Daenerys con una expresión provocativa, cuanto más duro y grosero era Aenar, más le gustaba. «Tengo miedo», Visenya levantó tímidamente la mano y admitió que no podía soportar la salvajada con la que Aenar tenía sexo con Daenerys. «Las 2 cosas me valen», Rhaenys era mucho más sencilla y quería las 2 cosas. No le importaba cuál, ambos le resultaban placenteros. Daenerys y Visenya miraron a Rhaenys con miradas neutras, como si se hubieran quedado sin palabras ante la audacia de Rhaenys. «¿Qué puedo hacer? Así soy yo». Ante los ojos de sus 2 tías, Rhaenys se encogió de hombros y habló con naturalidad, con una sonrisa en sus tentadores labios. Aenar se limitó a reír al ver la interacción de las 3 mujeres, le gustaba mucho tener una familia numerosa, especialmente sus 3 esposas. Mientras Aenar y sus 3 esposas se divertían en la habitación, una figura llegó a la puerta del dormitorio. Alysanne, que quería hablar con su padre sobre Aegon, se detuvo en la puerta, ya que una mujer increíblemente alta le bloqueaba el paso. «Quiero ver a mi padre», le dijo Alysanne a Leda, que permaneció de pie en su lugar, sin moverse. Cuando Alysanne estaba a punto de seguir preguntando qué estaba pasando, un gemido jadeante la detuvo. Reconoció esa voz, era su madre. Alysanne supo inmediatamente lo que estaba pasando en la habitación, pero se sorprendió al oír otros 2 gemidos familiares. «Mi padre sabe cómo divertirse». Como Alysanne había nacido con los recuerdos de Visenya, incluso sabía el día en que fue concebida. Esto la traumatizó durante mucho tiempo, ninguna hija o hijo debería ver esa escena. Ver a su digna madre transformarse en una mujer tan lujuriosa era una escena que quería olvidar, pero nunca pudo. Sin preocuparse más por Leda, Alysanne se marchó rápidamente con pasos rápidos. Quería olvidar lo que acababa de oír. Leda miró la espalda de Alysanne y negó con la cabeza, ya estaba acostumbrada a ver o oír a Aenar teniendo relaciones sexuales, por lo que era indiferente a los jadeos y gemidos de dolor que provenían de la habitación.
Capítulo 303. El final es siempre el comienzo de una nueva historia. Aenar Targaryen, emperador dios de la humanidad, guardián de la raza humana y faro de esperanza. Aenar estaba sentado en el sofá, vestido solo con una fina túnica roja, con una expresión tranquila y relajada. Había marcas de mordiscos, marcas de uñas e incluso algunas zonas rojas en su pecho y cuello, lo que demostraba lo loca que había sido la noche anterior. Parece que te divertiste, padre. Al oír la voz de su hija mayor, Aenar abrió los ojos y miró a Alysanne, que se había sentado a su lado. Bueno, tus madres estaban muy entusiasmadas ayer, comentó Aenar con una sonrisa, aparentemente disfrutando mucho del regalo que sus esposas le habían preparado. Alysanne mostró una expresión de agotamiento al oír esto. Realmente no quería saber cómo su padre había tenido relaciones sexuales con sus 3 madres. ¿Qué vas a hacer con Aegon? Fue directa al grano Alysanne, con la mirada fija en la expresión de su padre, tratando de detectar cualquier intención asesina en su rostro. ¿Estás insinuando que voy a matar a mi hijo?, preguntó Aenar con indolencia, ya que el tema de Aegon no le preocupaba en ese momento. Si es así, tendré que decepcionarte, pero seguirá vivo. ¿Para utilizarlo como arma contra los dioses del caos?, preguntó Alysanne con calma, recordando la conversación que había escuchado 10 años atrás. La conversación que había escuchado aún estaba fresca en su mente. Espiar no es algo que una princesa deba hacer, comentó Aenar con un toque de diversión en su voz. Si papá no hubiera querido que lo supiera, no habría hablado en primer lugar. Alysanne estaba tranquila. No creía que Aenar no supiera que ella estaba fuera de la habitación en ese momento. Con el aumento de sus poderes, Alysanne se dio cuenta de que podía oír el zumbido de una mosca a cientos de metros de distancia. No creía que su padre, que era infinitamente más poderoso que ella, no supiera de su existencia. Aenar sonrió y habló con calma. Fue un intento de hacerte salvar a Aegon, pero fracasó estrepitosamente. ¿De verdad no tiene salvación? Si tanto desea el título de heredero, dáselo. El rostro de Alysanne se ensombreció, habló con tono tranquilo, pero había una fuerte renuencia en su voz. Era su trono, pero estaba dispuesta a dárselo a Aegon para salvarle la vida. Aenar miró a su hija y la hizo recostar la cabeza en su regazo, acariciando su hermoso y suave cabello, y habló con tono tranquilo. Si fuera tan fácil, le habría dado el título, pero ¿crees que se contentaría con ser solo el príncipe heredero? Mostrando una expresión de impotencia, comentó con tono cansado. No, él codiciaba el trono, así que cederle el título es lo mismo que avivar aún más sus ambiciones y hacer que caiga en manos de los poderes ruinosos del caos. Alysanne, que estaba recostada con la cabeza sobre los muslos de Aenar, no pudo evitar mostrar una expresión de sorpresa al saber que Aegon realmente intentaría un golpe de estado y destronaría a su padre. Además, ya te lo he dicho, eres perfecta para ser mi heredera, dijo Aenar con tono firme. Si algún día resulto gravemente herido y me veo confinado al trono rubí, solo tú podrás controlar mi enorme imperio galáctico. Solo tú harás lo que sea necesario para salvar a la humanidad y seguirás mi camino dorado, sin importar el precio que tengas que pagar. Aegon, Aemon, Jaehaerys, Daenerys, Naerys, ninguno de ellos es apto para ser emperador o emperatriz. Solo tú, que eres capaz incluso de matar a un santo, podrás hacer que la humanidad continúe por el camino dorado de la eternidad, dijo Aenar con un tono tranquilo y decidido. Alysanne, tú eres mi heredera y eso nunca cambiará, aunque mi cuerpo muera, aunque mi mente enloquezca y se vuelva loca, aunque mi sangre se derrame sobre mi trono, tú serás mi heredera. La voz de Aenar siguió resonando en la mente de Alysanne como un trueno en una noche de tormenta, haciendo que la joven, que estaba a punto de renunciar al trono por su familia, despertara de ese sueño tonto, infantil e ingenuo. Lo sé, padre, dijo Alysanne, cerrando los ojos y disfrutando de la caricia en su cabello. Soy un padre terrible, dijo Aenar con una sonrisa triste. Le dejé venir a este mundo sabiendo que sería sacrificado. Aún sabiendo que había un 99% de posibilidades de que Aegon me traicionara, seguí intentando encontrar ese 1%, pero fracasé estrepitosamente. A veces me pregunto si habría aceptado la propuesta de Daenerys de abortar a Aegon. Aenar miró al techo de su despacho y continuó. Le habría ahorrado mucho sufrimiento, dolor y remordimientos. Alysanne abrió los ojos y se puso de pie, abrazó a su padre con fuerza y habló con tono decidido. No eres un padre terrible, cualquier otro hombre habría obligado a Daenerys a abortar, pero tú seguiste queriendo a Aegon, lo criaste y le diste todo el cariño y el amor que pudiste.
Si eres un padre terrible por creer que existía la posibilidad de que Aegon se convirtiera en una buena persona, aunque fuera mínima, entonces no hay ningún buen padre en este universo. Mirando el rostro inhumanamente hermoso de su padre, Alysanne pronunció cada palabra mirándolo a los ojos. Aenar no pudo evitar mostrar una expresión de sorpresa ante el arrebato de palabras de Alysanne, sin embargo, una sonrisa tranquila apareció en su rostro. Abrazando a su hija con fuerza, habló en un tono suave. Gracias, Ali. Puedo ser un tonto como todos los demás. No pasa nada, los humanos somos imperfectos y por eso somos la raza más hermosa de este universo. Alysanne habló con un tono alegre, como devota de la supremacía humana, aceptaba todas las cualidades y defectos de la humanidad. Por supuesto, gracias a las lecciones de su padre, también sabía que había innumerables razas en el universo, algunas hermosas e inmortales, mientras que otras eran salvajes y bárbaras. Lo sé, pero sigo sintiéndome reacio cuando pienso en Aegon, dijo Aenar con una sonrisa y se tumbó en el sofá, con su hija acostada sobre su pecho. Quizás sea la naturaleza del hombre querer imponerse siempre a la mujer. Alysanne no pudo evitar resoplar con frialdad, pero no dijo nada en contra porque así era la naturaleza. Los hombres siempre se impondrán a las mujeres, era el orden natural de las cosas, los humanos solo eran un animal más inteligente. Alysanne, dentro de 500 años comenzaremos a abandonar este planeta y dará comienzo la era de la exploración espacial. Después de 1000 años, nuestro imperio cubrirá una buena parte de la Vía Láctea, dijo Aenar con tono tranquilo. Estos 1000 años serán nuestro tiempo de paz antes de que comience la guerra entre civilizaciones. Por lo tanto, durante 1000 años, nuestro propósito será solo avanzar y nada más, colonizar planetas enteros y extraer sus recursos es esencial. Honestamente, estos 1000 años para cualquier otra civilización no serían suficientes para salir de la edad de hierro, pero nosotros somos especiales. Tus 3 madres y yo podemos acelerar este proceso, algo que ninguna civilización en el universo conocido puede hacer, dijo Aenar con un tono ligeramente orgulloso por convertir a la humanidad en la cúspide de todo el universo conocido. Quizás otros encontrarían extremadamente xenófobo y cruel colonizar otros planetas y esclavizar a las razas del universo, pero las guerras intergalácticas eran miles de veces más crueles y demenciales que las guerras planetarias. Si no eres lo suficientemente cruel, otros lo serán, por lo que el primer paso para el éxito es ser cruel contigo mismo y aún más cruel con otras civilizaciones. Por supuesto, somos la raza más increíble del universo. Alysanne no tenía ninguna duda sobre las palabras de su padre. Para cualquier otra persona, tal vez solo se tratara de la ambición de Aenar, pero todos, absolutamente todos, tenían una confianza casi fanática en Aenar. Bajo la influencia de Aenar, Alysanne y todos los miembros del imperio eran supremacistas humanos, cualquier otra raza era inferior a los humanos. Aenar sonrió satisfecho, la cohesión de la raza humana debía ser fuerte para las adversidades futuras. Por supuesto, también conocía las consecuencias de esta filosofía. Se puede decir que todas las civilizaciones que se convirtieran en vasallas de la raza humana serían despreciadas, tratadas como desechables. Esto podría conducir naturalmente a rebeliones y guerras de estas razas vasallas, pero a los ojos de Aenar, no existía un sistema de poder perfecto. Cuando se gana algo, siempre se pierde algo, era natural, como si el destino lo hubiera ordenado así. No te preocupes, padre, dijo Alysanne con tono de confianza y determinación, con los ojos más fanáticos que nunca en ese momento. Yo y toda la casa Targaryen te ayudaremos a llevar a la humanidad a la cima de este universo, para que todas las razas del universo se arrodillen ante las gracias del Dios emperador de la humanidad. Los labios de Aenar se curvaron hacia arriba, besó la frente de Alysanne y no dijo nada. Sentía que tenía la mejor hija del mundo. Sí, nuestra historia acaba de empezar. Que las razas del mundo se arrodillen ante mi sagrada llegada. Capítulo 304 La joya del imperio, Planetos, el planeta sagrado de la humanidad. Lyanna Stark, futura duquesa de la casa Stark. Año imperial 1456. Vía Láctea, Sistema Solar. En la frontera del Sistema Solar, gigantescos anillos metálicos de aspecto futurista cubrían cientos de planetas a su alrededor, formando desde lejos una verdadera muralla capaz de abarcar 5 años luz solares. En ese momento, en la frontera, aparecieron gigantescos portales azules ovalados, seguidos de una pequeña flota de naves espaciales. Cada nave parecía enorme, con una apariencia ovalada y anular. Había un escudo en cada nave espacial. Un lobo blanco rugiente. La integridad de la defensa del sistema ha bajado al 94%.
El sistema de armas está al 99%. La integridad de la nave está al 84%. Todos los detectores de radar están al 99%. La salida del warp se ha realizado con éxito. El comandante, vestido con un traje militar, escuchaba a la tripulación de su nave con mirada tranquila. Se giró y miró a la joven de 20 años sentada en el asiento del centro de control. Lady Liara, hemos salido del warp con éxito y nos estamos acercando al muro de Visenya, dijo el comandante con tono respetuoso. A sus ojos, Liara, como heredera del duque Stark y futura señora del planeta Invernus, merecía respeto, sobre todo por ser hija de un primarca. Al mismo tiempo, como comandante entrenado en la Escuela Galáctica Imperial del Norte de la Galaxia de la Humanidad, mantenía el debido respeto por la futura gobernadora del Norte. Buen trabajo, todos, dijo Liara con una sonrisa elegante y gentil. Tenía el cabello rubio y los ojos grises. Miró la gigantesca muralla de los planetas con curiosidad. Era la primera vez que visitaba el sistema solar y estaba lista para regresar al planeta sagrado, el planeta de origen de todas las casas nobles. Mi señora, la Legión Sardaukar ordena detenerse inmediatamente y ha ordenado que se inspeccionen todas las naves, dijo el comandante con tono tranquilo. No pidió permiso a Liara y simplemente abrió los escudos que protegían la nave y abrió las escotillas, permitiendo la entrada de las naves de la Legión Sardaukar. En la jerarquía extremadamente rígida del Imperium, las legiones astartes no necesitaban pedir, ordenaban, y las órdenes tenían que ser aceptadas, independientemente del origen. Incluso las casas ducales estaban obligadas a hacerlo. Liara no hizo ningún comentario y aceptó todo con calma. Ya no estaba en el norte de la galaxia, donde la casa Stark tenía influencia. Ante el poder del Imperio, sabía que incluso la casa Stark tenía que doblegarse y aceptar cualquier exigencia. Aunque fuera hija de un primarca, no estaba exenta de estas reglas. Al contrario, debido a su identidad, tenía que ser aún más respetuosa con las legiones del Imperio. De lo contrario, los miembros del Senado Imperial serían como hienas tratando de obtener beneficios de ella. Sabiendo esto, ¿cómo podía comportarse como una niña mimada? Aunque solo tenía 250 años y se la consideraba una adolescente, no era tan estúpida como para avergonzar a la casa Stark y a la legión de su padre. Identifíquese, nave desconocida. Cambio. La fría voz de Astarte resonó a través de los altavoces, tensando por un momento el ambiente dentro de la cabina del puente de mando. Esta es la nave espacial de clase noble, 0114, con nombre en clave duquesa, que transporta a Lady Liara, de la casa ducal Stark, al Palacio Imperial para celebrar el cumpleaños de la reina Daenerys. Cambio. El comandante habló con tono tranquilo. La inspección comenzará de inmediato, duquesa. Cualquier movimiento sospechoso será respondido con ataques del acorazado clase Gloriana, el Sol, bajo el mando del primarca Sigismund. Cambio. La voz de Astarte sonó un segundo después, sin vacilación, fría e indiferente a la identidad de Liara. Afirmativo, el Sol. Cambio. El comandante respondió con respeto. Liara y el comandante miraron por la ventana, donde vieron el crucero de batalla más grande que habían visto jamás. Con una anchura media de unos 25 kilómetros, era dorado y tenía una cabeza de dragón en la punta, pareciendo un arma de destrucción utilizada por gigantes. Era la cumbre del Imperio en la actualidad, un auténtico crucero de batalla capaz de destruir planetas enteros. Recibiré al teniente Sardaukar, dijo Liara con una sonrisa mientras se levantaba del asiento principal. El comandante la siguió y algunos oficiales también la siguieron para recibir la inspección. Al llegar al hangar, Liara vio docenas de cazas ligeros de clase Interceptor, utilizados para el combate rápido, la patrulla y la interceptación. Sus tamaños oscilaban entre los 20 y los 40 metros. Sin embargo, la mirada de Liara se posó en la alta figura que llevaba una espada extremadamente delgada en la cintura. Tía abuela, saludó Liara a su tía abuela, la hermana de su abuelo, el duque de invierno, Robb Stark. Arya se rió ante la elegante y chic presentación de su sobrina nieta. Pareces Sansa con esos modales nobles, querida sobrina. Liara mostró una expresión de impotencia al escuchar sus palabras burlonas. Era una dama importante. Tenía que mantener el decoro o avergonzaría a la casa Stark ante las otras casas ducales. Sin embargo, sabiendo que esta tía abuela simplemente se marchó en la era de la exploración espacial con una pequeña flota de naves, sin importarle su propio estatus, Liara sabía que Arya era una mujer libre y que no le importaban su título y su estatus.
Tía, estoy un poco nerviosa, dijo Liara acercándose a Arya y hablando con un tono ligeramente tenso. Era la primera vez que veía a alguien de otra legión que no fuera la de su padre, los lobos espaciales. Si no traes contigo a ningún no humano, hereje, drogas o eres una traidora, no tienes nada de qué preocuparte. Los Sardaukar protegen al emperador y al sistema solar. Aparte de eso, no les importa nada más, dijo Arya con una sonrisa, disfrutando del nerviosismo de su sobrina nieta. Liara, naturalmente, lo sabía, pero era normal estar nerviosa ante las autoridades, incluso sabiendo que era inocente. Cuando Liara estaba a punto de decir algo, la puerta del hangar se abrió y unas naves espaciales de unos 100 metros de largo entraron en los escudos que mantenían una atmósfera adecuada para la supervivencia. Liara se dio cuenta de que estas naves espaciales se parecían a espadas, con 3 puntas afiladas a cada lado. El color de las naves era dorado y lucían un escudo con 2 espadas sobre una calavera. Las rampas de las naves descendieron hasta el suelo y se oyeron pasos pesados. Hombres con armaduras pesadas y cascos dorados descendieron de las naves. Sin siquiera presentarse, comenzaron rápidamente la inspección y nadie se atrevió a decir nada en contra. Todo fue investigado, desde los baños hasta los aposentos personales del comandante y la nobleza. Ni siquiera los cajones se libraron de las meticulosas revisiones de los Sardaukar Astartes. Una hora más tarde, cuando terminó toda la inspección, el teniente Sardaukar se acercó a Liara, Arya y los oficiales. Soy Marik, teniente de los Sardaukar, dijo con un tono frío e indiferente, mirando a todos los que tenía delante. En un instante se podía ver quién era noble y quién no. Los miembros de las grandes casas de la nobleza medían alrededor de 3 metros, mientras que los oficiales medían alrededor de 2 metros, lo que mostraba claramente la diferencia de clase. Sin embargo, en los ojos de Marik solo había indiferencia. Ante el emperador, todos los demás eran vasallos que debían obedecer. Es un honor para mi nave personal recibirlo, teniente Marik, dijo Liara con una sonrisa elegante mientras miraba al Astarte con un tono respetuoso. Marik miró a la hija del primarca alemán Rus con una mirada tranquila. Si fuera de otra legión, tal vez creería las palabras de la futura duquesa, pero en lo que respecta a su legión, los nobles odiaban los métodos de los Sardaukar. Así que no creyó ni una palabra de lo que salió de la boca de la futura duquesa, pero tampoco le importaba si eran sinceros o no. Aprendió que no se debe juzgar un libro por su portada, especialmente a estos nobles atrevidos. Marik perdió la cuenta de las veces que impidió a estos nobles entrar en el sistema solar. Llevaban todo lo ilegal que podían, ya fueran esclavos de otras razas, para entretenerse o incluso drogas altamente alucinógenas conocidas como especias. Algunos incluso querían regalar esclavos no humanos al emperador para su entretenimiento. Cuando Marik recordaba esto, el deseo de matar al conde volvía a aumentar. Desgraciadamente, el alma del conde ya debía de haberse convertido en alimento para el trono de hierro. No se ha encontrado nada irregular, pero antes de acercarse al planeta sagrado, todas las naves deben atracar en los hangares de la muralla de Visenya y someterse a una inspección minuciosa, dijo Marik con tono frío e indiferente. ¿Cómo podía bastar una simple inspección de 1 hora? Si encontrar al emperador fuera tan fácil, los Sardaukar no necesitarían trabajar y podrían renunciar. Capítulo 305. La reputación de una casa noble nunca se equivoca. Pensamientos de Liara, mirando al heredero de la casa Greyjoy. A Liara no le importaba que la ignoraran, la fría reputación de los Sardaukar era más que conocida. Su frialdad hacía que las madres los utilizaran como medio para disciplinar a los niños desobedientes. Por supuesto, eso era solo cuando estos niños aún eran pequeños. Cuando crecían, la opción más popular de las 22 legiones eran los Sardaukar, que protegían al emperador dios de la humanidad. Con tal misión y adoctrinados desde una edad temprana, la mayoría se inscribía en los cursos de combate de los Sardaukar. Desafortunadamente, aunque los Sardaukar tenían la tasa de inscripción más alta, también tenían la tasa de rechazo más alta. La inspección puede durar 1 o 2 días, pero mi señora puede hacer compañía a las otras damas y jóvenes señores que se encuentran actualmente en el muro de Visenya. Marik sintió que estaba más hablador de lo habitual, tal vez porque la chica que tenía delante era la hija del primarca alemán Rus, de los lobos especiales. Por supuesto que lo haré, respondió Liara e inclinó ligeramente la cabeza con una elegancia digna de una dama de una casa ducal. Marik no respondió y señaló con las manos a todos los astartes presentes para que regresaran a sus naves. Liara observó con mirada tranquila cómo las naves abandonaban el hangar y desaparecían ante sus ojos.
Sigo queriendo saber cómo Jon consigue vivir junto a esos tipos tan fríos, comentó Arya con tono sarcástico, sin darse cuenta de que sus palabras hicieron que todos se estremecieran, incluida la propia Liara. Tía, eso no es muy apropiado, le susurró Liara a Arya con mirada preocupada, pero la mujer se limitó a encogerse de hombros y se marchó con su espada. ¿Cómo era posible que Liara no supiera la historia entre la casa Targaryen y la casa Stark? El castigo impuesto a su bisabuela seguía vigente incluso después de casi 1200 años. El emperador había prohibido a Catelyn abandonar el castillo y esa prohibición seguía en vigor. Al mismo tiempo, debido a la historia entre la casa Stark y la casa Targaryen, ella conocía secretos que otros no sabían, especialmente sobre el nombre mortal del emperador, antes de que se convirtiera en un dios adorado por la raza humana. Jon Snow. Ese nombre era casi tabú, nadie se atrevía a mencionarlo. No porque el emperador dios odiara el nombre, sino porque a la Inquisición no le gustaba la asociación de que el emperador dios de la humanidad hubiera sido una vez un humano como el resto de ellos. Al ver al comandante y a los oficiales temblando ligeramente, Liara supo que no temblaban por el nombre mencionado, sino porque llamar al emperador de cualquier otra forma que no fuera dios, emperador o emperador dios se consideraba herejía. Y cuando se trataba de aterrorizar a la gente, la Inquisición era la primera. El número de personas asesinadas para consolidar este estado de terror y miedo podría llenar un planeta con calaveras. Vuelve a tus aposentos, no tienes que preocuparte por nada más. Liara habló con un tono suave, tranquilizando al comandante y a los demás oficiales presentes. Suspirando, Liara sintió que su tía era realmente irresponsable. Otros podrían admirarla por ser una de las primeras en aventurarse en esta enorme galaxia, descubriendo planetas para el imperio, pero a sus ojos, su tía era alguien ignorante e irresponsable, que eludía sus deberes. Tengo que hablar con el abuelo para que mi tía, la abuela, no se meta en problemas, murmuró Liara mientras se dirigía a su habitación. Presentía que este viaje en representación de la casa Stark iba a ser muy animado. Creada en el año 1002 del Imperio, la muralla de Visenya era una gran muralla planetaria, formada por varios planetas enanos que impedían que cualquier ser entrara en el sistema solar. Alrededor y dentro del muro, viajar por el warp era incluso ineficaz, ya que los anillos que cubrían los planetas enanos estaban hechos de un metal especial creado por la reina Visenya. Cuando se energizaba con la luz solar, este metal podía producir una radiación peculiar que estabilizaba el espacio circundante y lo hacía más denso y duro. Esto impedía viajar por el warp y cualquier otra cosa relacionada con él, haciendo que incluso los psíquicos fueran tan comunes como los simples mortales. Liara entró en uno de los planetas enanos y miró hacia arriba, todavía pegada a los 4 anillos del cielo, que giraban alrededor del planeta. Acompañada por docenas de sirvientas, Liara llegó rápidamente a la reunión de nobles que, como ella, representaban a las casas nobles en el cumpleaños de la reina. Era una gran plaza, con vegetación y una mesa al aire libre. Se podía ver a chicas y chicos de todas las edades charlando en pequeños grupos alrededor de la plaza. La vieja política, pensó Liara con una sonrisa. Se daba cuenta de que esos pequeños grupos estaban formados por aliados políticos. Cada grupo representaba una pequeña parte del poder en el Senado y en los gremios espaciales. La casa Stark no era diferente de esos pequeños grupos, pero en lugar de ser un miembro insignificante del Senado, la casa Stark tenía mucho poder. Lo cual se podía ver en las numerosas miradas que recibía Liara. Lady Liara. Los primeros en saludar a Liara fueron el grupo de nobles del norte de la galaxia, casas como Umber, Karstark y Reed. Había otras casas nobles, pero solo eran casas nobles menores. Todos se reunieron alrededor de Liara, como si por fin tuvieran un líder. El segundo grupo en reunirse fue el de los jóvenes señores de las casas nobles, todos los cuales tenían un único objetivo: casarse con Liara. Casarse con Liara significaba riqueza, poder y, lo más importante, ganarse el favor del emperador. ¿Quién no sabía que el actual señor Stark, Robb, había crecido junto al emperador y que eran prácticamente hermanos? Lady Liara, está usted muy hermosa hoy. Lady Liara, sus ojos son muy hermosos. Lady Liara. La avalancha de cumplidos llegó a los oídos de Liara, pero ella siguió sonriendo amablemente, dando falsas esperanzas a estos jóvenes que pensaban que podían casarse con ella. Como mujer y mujer en la política, Liara sabía cómo utilizar su género para manipular a estos hombres con una facilidad sorprendente. Eso era lo que estaba haciendo, sonriendo amablemente a ciertos jóvenes y haciéndoles creer que realmente estaban conquistando a Liara.
El tercer grupo en acercarse a Liara eran mujeres de otras casas nobles, especialmente aquellas con un estatus inferior. Liara, ¿has tardado mucho en llegar? ¿Ha habido algún problema? Preguntó una dama de la casa Redwine con tono preocupado. Sin embargo, ¿cómo no iba a darse cuenta Liara de que esa preocupación era falsa? Pero cuando se trata de política, siempre hay que ocultar bien los sentimientos y hacerse amiga incluso de serpientes y chacales. Mis naves espaciales han sido inspeccionadas, no es gran cosa, respondió Liara con un tono suave y elegante, mirando a la chica que tenía delante con una mirada tranquila. Podías ser amiga de ese tipo de mujer, pero nunca podías confiar realmente en ella. Esos monstruos solo saben seguir órdenes, siempre despreciándonos a nosotros, la nobleza, dijo la chica con un tono de genuina ira, aparentemente también había sido inspeccionada su nave espacial por los Sardaukar. Las palabras de la chica obtuvieron el asentimiento de todos los presentes. Lady Liara, ¿tomamos algo? Dijo una mujer de la casa Lannister con un tono de voz alegre. Dijo la chica con un tono de ira genuino, aparentemente también había sido inspeccionada su nave espacial por los Sardaukar. Las palabras de la chica se ganaron la aprobación de todos los presentes. Lady Liara, ¿tomamos una copa? Preguntó un apuesto joven de cabello y ojos negros que parecía un poco pálido. Había un aura peligrosa a su alrededor, pero eso haría que estas jóvenes damas se sintieran aún más encantadas. Liara sonrió y rechazó educadamente la invitación, pero le preguntó al joven su nombre. No me encuentro bien para beber, pero gracias, señor. Garan Greyjoy. El joven habló con una sonrisa pícara mientras miraba a Liara con una mirada tranquila, pero detrás de esa calma se escondía un sentimiento de lujuria. Ah, los violadores alados. Uno de los otros jóvenes, celoso de ver a Garan junto a Liara, comentó con sarcasmo. Mis antepasados violaron a mujeres, pero al menos eran mujeres humanas. En cuanto a tu padre, he oído que tiene un harén de mujeres insecto y otras razas, dijo Garan con una sonrisa, pero sin ocultar el desprecio en sus palabras. El rostro del joven se sonrojó ante las palabras de Garan y dio un paso adelante con la intención de golpear a su rival amoroso, pero sus amigos lo detuvieron. Liara finalmente supo quién era Garan. El heredero de la casa Greyjoy. A diferencia de las otras grandes casas nobles, la casa Greyjoy no siguió siendo una gran casa noble, no solo porque molestaba al emperador, sino porque no tenía la población necesaria para ostentar tal título. Así que, de gran casa a actual vizconde, esta era la actual casa Greyjoy en decadencia. Aunque Liara había oído que la casa Greyjoy estaba involucrada en la piratería espacial y el tráfico de otras razas. Se podría decir que la casa Greyjoy seguía teniendo mala reputación, incluso después de 1000 años. Capítulo 306. Me encanta la política y toda la emoción que conlleva. Liara Stark, futura duquesa de la casa Stark. Garan miró con desdén al chico, cuyo rostro estaba rojo de vergüenza. Aunque la casa Greyjoy tenía un pasado vergonzoso, la casa noble del chico tenía una historia actual aún más vergonzosa. Incluso corría el rumor de que el patriarca de la casa Morton había intentado entrar en el planeta sagrado con varias criaturas insectoides femeninas y quería regalárselas al emperador. Aunque no sabía si los rumores eran ciertos, el conde Morton apareció muerto al día siguiente, habiéndose suicidado con 6 puñaladas en la espalda. Ten cuidado de no seguir los pasos de tu tío. Te convertiste en heredero debido a su muerte, tal vez suicidándose con 6 puñaladas en la espalda, comentó Garan con tono sarcástico, haciendo que el rostro del joven pareciera aún más viejo con la atención de todos centrada en él. He oído los rumores. Suicidarse con 6 puñaladas en la espalda es interesante. ¿Will tiene los mismos pasatiempos que el difunto conde Morton? Will Morton, al oír las palabras de los hombres y mujeres, abandonó la plaza en un instante. No podía soportar estar en ese lugar donde todos se burlaban de él. Garan miró la espalda de Will con una mirada fría. Entrecerró los ojos, ocultando la malicia en su mirada. Tal y como indicaban los rumores, la casa Greyjoy estaba efectivamente involucrada en la piratería espacial. Si la nave especial de la casa Morton fuera atacada por piratas en el camino de regreso, sin duda sería un incidente desafortunado. Lo mejor de todo era que la casa Morton no era poderosa y tenía poca influencia en el Senado Imperial. Liara miró a Garan y sonrió con elegancia. Había visto todo tipo de hombres en 250 años. El hombre que tenía delante podía parecer gentil y elegante, pero era un villano en todos los sentidos de la palabra. Al igual que la matriarca de la casa Greyjoy, Asa Greyjoy, hija del difunto rey Sal, Balon Greyjoy.
De repente, el cielo se oscureció, y no fue por los anillos metálicos que cubrían el planeta enano. Al levantar la cabeza, el rostro de Liara cambió drásticamente. Rápidamente se inclinó hacia el cielo mientras mantenía la cabeza gacha. Un dragón gigantesco sobrevolaba el planeta. El dragón era casi del tamaño del planeta enano en el que se encontraban. El color verde esmeralda de sus escamas indicaba que se trataba del dragón del príncipe imperial Aemon Targaryen, Vermax. No solo Liara se inclinó. Todos se inclinaron, independientemente del estatus o el poder de sus casas nobles. Ante la casa Targaryen, nadie podía mantenerse arrogante. Tan pronto como el dragón pasó sobre el planeta, Liara dio un suspiro de alivio, pero pronto mostró una expresión respetuosa y se inclinó de nuevo. Un enorme dragón amarillo apareció de nuevo en el cielo. Era el dragón de la hermana y esposa del príncipe imperial Aemon, la princesa imperial Daenerys, Margix. Cuando los dos dragones desaparecieron, Liara y todos los que la rodeaban suspiraron aliviados. ¿Cómo volaban los dragones en el espacio y tan rápido?, preguntó un joven con tono aún incrédulo por lo que acababa de ocurrir. Obviamente, era la primera vez que el chico veía un dragón. Magia de sangre, respondió otro joven, visiblemente mayor, con tono de no saber qué decir. Liara oyó a un joven preguntar con tono aún incrédulo por lo que acababa de suceder. Obviamente, era la primera vez que el chico veía un dragón. Magia de sangre. Otro joven, visiblemente mayor, respondió al joven con una mirada envidiosa. Liara podía entender su envidia. La magia de sangre era algo que solo poseía la casa Targaryen, y ninguna herencia, por pequeña que fuera, podía ser utilizada por otra casa noble. Una vez descubierta, la casa noble podía enfrentarse a la extinción. Por lo tanto, incluso si una casa noble tenía alguna herencia de magia de sangre, no se atrevían a mostrar nada. Las hijas del emperador, la inteligencia de la reina Daenerys estaba profundamente arraigada en el pueblo. Incluso la esposa con la que compartías la cama podía ser una espía. ¿Cómo se atrevían estas casas nobles a infringir la ley? He oído que el dragón del emperador, Caraxes, es del tamaño de un sol. Se alimenta de núcleos planetarios para saciar su hambre. Una de las jóvenes habló con expresión de admiración y fascinación, recordando los rumores que había oído. Liara estaba de acuerdo con las palabras de la joven. Ella misma había visto a Caraxes una vez, a los 210 años, cuando aún era una niña de 40 años. El emperador llegó al planeta Invernus montado en el dragón llamado Caraxes. En ese momento, vio que el ojo del dragón era más grande que la luna de Invernus. Eso quedó grabado en su mente, e incluso hoy, 210 años después, todavía lo recordaba perfectamente. Desgraciadamente, no tuvo el honor de conocer al emperador. Lady Liara, ¿le gustaría bailar un poco?, preguntó Garan con una sonrisa y dando un paso adelante, invadiendo sutilmente el espacio personal de Liara. Tenía una sonrisa peligrosa que podía seducir a una dama inocente, pero eso definitivamente no sucedería con Liara. La futura duquesa de la casa Stark no se dejó intimidar por el repentino acercamiento y habló con un tono tranquilo y elegante. No me encuentro bien. He viajado durante mucho tiempo, Lord Greyjoy. Rechazó la propuesta del hombre Greyjoy sin dudarlo. Aunque habían pasado 1000 años, la enemistad entre las casas Stark y Greyjoy no había desaparecido, solo había permanecido latente. Si se producía un conflicto entre las dos casas nobles, esta enemistad se despertaría al instante. ¿Cómo podía Liara involucrarse con alguien como Garan, que podría ser su enemigo años más tarde? A Garan no le importó que lo rechazaran, o al menos fingió no estar molesto por haber sido rechazado 2 veces, especialmente con una excusa tan poco convincente como el cansancio. El viaje Warp no llevaba mucho tiempo, especialmente en distancias cortas, que se podían recorrer en unas pocas decenas de minutos. Retirándose entre la multitud, Garan desapareció de la vista de Liara. Pero la futura duquesa prometió prestar más atención a Garan, el heredero más destacado entre los hijos de la condesa de Salt, Asa Greyjoy. Era peligroso ignorar a un hombre así. De repente, Liara oyó exclamaciones de sorpresa entre la multitud. Miró a un lado y vio a una chica extremadamente alta rodeada de otras mujeres de edad similar. Pero fueron su cabello plateado y sus ojos morados los que llamaron la atención de Liara. Estas características pertenecían a la casa Targaryen. Ni siquiera los descendientes de la antigua Valyria exhibían ya estas características tan poco comunes. Solo la casa Targaryen seguía teniendo cabello plateado, blanco o dorado pálido. Esto significaba que la joven era descendiente del emperador dios de la humanidad. Lo que sorprendió a Liara fue que la joven caminaba hacia ella.
Y en menos de 10 segundos, la joven, que tenía unos 14 años, ya estaba frente a ella. Lady Liara, siempre he oído hablar de usted, la dama más perfecta del imperio. Veo que los rumores eran insignificantes en comparación con la verdad. La niña habló con un tono suave y elegante. Había una sonrisa acogedora en sus labios. Son solo rumores infundados, princesa. Liara se inclinó y dijo con humildad, con una elegante sonrisa en los labios. Saera Targaryen, se presentó la joven mientras extendía la mano hacia Liara, quien estrechó la mano cubierta por un guante de encaje y también se presentó. Liara Stark. Pronto, Liara notó que el dedo de la princesa le frotaba sutilmente la palma de la mano. El rostro de la futura duquesa no cambió, pero no se opuso a las intenciones de la princesa. Una sonrisa apareció en el rostro de Saera al sentir el dedo de Liara frotando el interior de su palma. Tenemos mucho de qué hablar, Lady Liara. Venga a mis aposentos. Tengo una excelente botella de vino. Saera dejó estas palabras atrás mientras se alejaba, saludando a los herederos de los futuros señores y damas de las casas nobles. Liara sonrió, disfrutando de la interacción entre ella y la princesa. Había oído que Saera era la mano derecha de la princesa regente y supuso que Saera quería incorporarla a la facción de la princesa regente. Aunque el emperador y las 3 reinas controlaban el imperio, sus hijos e hijas también se involucraban en la política. Las 3 facciones eran la de la princesa regente, la del príncipe Aegon y la del príncipe Maegor, el 5º hijo del emperador. Si querías recursos, ya fueran minerales o militares, solo podías conseguirlos uniéndote a una facción. La neutralidad solo haría que una casa noble quedara obsoleta, sin poder seguir el ritmo de los avances tecnológicos y militares. Ni siquiera había llegado al planeta sagrado de Planetos y la política ya había comenzado, pero, a diferencia de lo que pensaban los demás, a ella le encantaba ese ambiente político. En lugar de permanecer en el planeta Invernus, hogar de la casa Stark, que controlaba todo un sistema solar, prefería estar en el centro del imperio, donde las cosas eran emocionantes y estaban llenas de intrigas palaciegas y política. Capítulo 307. A veces, el odio puede durar milenios, pero la gente solo utiliza el odio como excusa para continuar los conflictos en busca de más intereses. Pensamientos de Liara al recordar el odio entre el emperador y su bisabuela. ¿No es demasiado temprano para levantarse?, preguntó Saera, sosteniendo una copa de vino en la mano y dando un sorbo, mientras observaba la hermosa figura desnuda de la mujer que contemplaba el mar tormentoso. Liara puso los ojos en blanco. La inspección debe de estar casi terminada, debería llegar a Planetos antes de que acabe el mes. Ven conmigo en mi nave, dijo Saera con tono perezoso mientras disfrutaba de la hermosa vista que tenía ante sí, y no se refería al mar. ¿No tienes un dragón?, preguntó Liara con curiosidad, mirando a Saera desnuda en la cama. Podría parecer que algo había pasado entre ellas la noche anterior, pero no era así, a ambas les gustaba dormir desnudas. Aunque sentía que Saera codiciaba su cuerpo, a Liara no le importaba tener relaciones sexuales con ella, no cuando podía obtener recursos y tecnología militar más avanzada. Aprendió a aprovechar sus ventajas cuando se presentaba la oportunidad. Al igual que ahora, estaba tentando a Saera con su cuerpo, pero no dejaba que la princesa la tocara. Aunque no sabía lo que era el amor, entendía la posesividad y el deseo de poseer. Nada de lo que se obtiene fácilmente se valora. Lo mismo se aplica a los deseos de hombres y mujeres. No me malinterpreten, no era una ramera que usaba su cuerpo a cambio de favores, seguía siendo una virgen dulce, adorable y hermosa. ¿Cómo podría perder su preciada virginidad sin algo que pudiera beneficiar a su feudo? Su bisabuela, Catelyn, la llamaba ramera por eso, pero su abuela, Val, la elogiaba por ser una gobernante competente. Saera parecía algo sarcástica al mencionar a su dragón. Quizás al principio fue fácil, pero después de miles de años de mejora física a través de la magia de sangre, los dragones no solo se reproducen más lentamente, sino que tampoco son fáciles de conquistar y mantener. Debido al apetito y el poder de los dragones, no es tan fácil domesticar a un dragón, especialmente para la 4ª generación de la familia imperial, continuó Saera con tono indolente. Para limitar el poder de los príncipes y princesas, las 3 reinas crearon leyes de sucesión según las cuales, a partir de los nietos de los príncipes y princesas imperiales, los príncipes y princesas solo serían príncipes y princesas, sin el título imperial. Más que un duque, pero menos que los príncipes y princesas imperiales. En resumen, somos demasiado pobres para satisfacer el voraz apetito de un dragón, y un dragón podría despreciarme.
Aunque Saera podía estar tranquila, Liara aún detectaba un rastro de tristeza en su tono. Parecía que ser de la realeza no era tan fácil. Liara pensó, sintiéndose afortunada de que su padre y su madre solo tuvieran una hija, ella misma. Como su padre no podía heredar el feudo debido a su papel de primarca, el título de heredera pasó a ella. ¿No te ayudó la princesa regente con este asunto? Sentada en la cama, Liara preguntó mientras hacía que Saera la mirara. La futura duquesa no pudo evitar admirar la belleza inhumana del linaje Targaryen. Su pregunta era sencilla, pero también tenía intenciones ocultas, ya que analizaba si la princesa regente era generosa en sus acciones o si Liara tendría que esforzarse mucho para conseguir algunos beneficios para la casa Stark. Saera, que se vio obligada a mirar a Liara, se limitó a sonreír seductoramente, comprendiendo las implicaciones de las palabras de Liara. La princesa regente es definitivamente generosa, por eso somos la facción más fuerte del Senado Imperial, pero tiene que alimentar a su propio dragón y a los dragones de sus hermanos y hermanas, lo que por sí solo supone un costo extremadamente alto, dijo Saera con tono arrogante mientras miraba el impresionante cuerpo desnudo de Liara, se lamía los labios y no ocultaba la mirada carnívora de sus ojos. Los dragones parecían despreocupados al comer, pero tras 1000 años de mejora a través de la magia de sangre, los dragones comenzaron a preferir alimentos altamente energéticos. Y las cosas más energéticas del universo, además de las explosiones de cuásares, los agujeros negros y las estrellas, eran los núcleos de los planetas. Sí, los dragones necesitaban devorar los núcleos de los planetas para crecer y convertirse en verdaderas armas de guerra invencibles. Eran incluso más poderosos que las naves de clase gloriana, que eran las propias naves de los primarcas. ¿Cómo podía ella, la nieta del príncipe Jaehaerys y la duquesa Lannister, tener el poder de alimentar a un dragón? Sin embargo, aunque no tengo dinero para un dragón, tengo un feudo excelente, seguro, rico y estratégicamente cercano a 2 feudos aún más poderosos. Saera dijo con una sonrisa de satisfacción que, aunque era una pena no tener un dragón, su situación era la mejor entre los bisnietos del emperador. Todo porque había elegido a la persona adecuada a la que seguir, su feudo elegido no solo estaba junto al feudo de la princesa regente, sino también junto al feudo del príncipe imperial Aemon y la princesa imperial Daenerys. Liara asintió. Aunque también le parecía triste que un Targaryen no tuviera un dragón, la situación de Saera era mejor que la de muchos nobles, incluido uno de los duques. No solo estaba protegida por 2 feudos extremadamente poderosos, sino que también podía ser un punto clave para el comercio entre estos 2 feudos, lo que la hacía rica. Tengo que irme. Liara besó suavemente la mejilla de Saera y comenzó a vestirse, bajo la mirada herida de Saera. Ven conmigo, dijo Saera como un gato abandonado por su dueño. Si estuviera sola y no representara a la casa Stark, podría ir, pero estoy aquí en nombre de mi abuelo, el duque Stark, para saludar a la reina Daenerys. Liara, ya vestida, se peinó frente al espejo y dijo con una sonrisa. Satisfecha por seducir a la bisnieta del emperador Dios. En ese momento, se sintió verdaderamente como la mujer más hermosa del universo. Saera se mordió los labios y miró a la figura que se peinaba con una mirada lujuriosa. Sintió que su plan había fracasado. En lugar de seducir a la futura duquesa de la casa Stark, era ella la que había sido seducida. Sin embargo, ¿cómo podía ser culpa suya? Ante una mujer de este nivel, incluso un hombre gay caería rendido a sus pies. No me mires como un perro abandonado, nos veremos en la fiesta de cumpleaños. Liara, al ver la expresión de Saera, puso los ojos en blanco y dijo, entrecerrando los ojos y sonriendo con elegancia. ¿Has estado alguna vez en Planetos? Preguntó Saera con una sonrisa, calmando sus propios sentimientos y volviendo a ser la digna princesa Targaryen. No, es mi primera vez en el planeta madre. Liara habló con una mirada llena de curiosidad sobre el planeta más famoso de la raza humana, el lugar donde los dioses viven y caminan entre los simples mortales. Los ciudadanos de Planetos son un grupo de personas arrogantes, siempre menospreciando a los habitantes de otros planetas, como si fueran superiores solo por vivir al lado de mi bisabuelo, dijo Saera con tono sarcástico. En cuanto al planeta en sí, es muy hermoso, especialmente el Palacio Imperial, que cubre la mitad del área del continente de Esos. También tiene el Fuerte Rojo, pero eso está en el continente de Westeros y sirve como refugio para que la familia imperial se relaje y vuelva a sus antiguas raíces. Saera mostró una expresión feliz y nostálgica. ¿Has visto al emperador? Preguntó Liara con curiosidad. Si había una figura más importante en la sociedad humana, era el emperador dios de la humanidad.
El núcleo que hace que todo el imperio funcione correctamente. Está eternamente sentado en el trono de Rubí, protegiendo y guiando a la humanidad hacia la cima de todas las razas del universo conocido. Eso es lo que el culto al emperador le decía a las masas. Una vez, pero era demasiado pequeña para recordarlo todo, solo recuerdo su mano en mi cabello y su espalda, alejándose de mí, dijo Saera, mostrando una expresión amable. Aunque no lo he vuelto a ver, sé que ama a todos los miembros de la casa Targaryen. En cuanto a las reinas, las veo más a menudo, especialmente a la reina Visenya, que siempre está en el trono del Senado, siguiendo de cerca el desarrollo del imperio, dijo Saera mirando a Liara. Me recuerda a ti, siempre tan elegante y tranquila, dijo Saera con una sonrisa. Es un honor parecerme a la reina Visenya, dijo Liara también con una sonrisa. Recordando algo interesante, Saera preguntó, recordando la antigua disputa entre el emperador y la esposa del antiguo duque Stark, Catelyn, Saera preguntó llena de curiosidad. Por cierto, ¿es cierto que el emperador odia a tu bisabuela? Liara mostró una expresión de impotencia, pero asintió. El castigo del emperador sigue vigente, aunque el propio emperador no ha dicho nada en 1000 años. Pero nadie se atreve a intentar eliminar el castigo sin el permiso del emperador Dios. Mi bisabuelo debe de haberlo olvidado, realmente no parece alguien que guarde rencor, especialmente después de tanto tiempo, dijo Saera, que tenía una imagen clara de la personalidad del emperador gracias a la princesa regente y a los otros hijos e hijas del emperador. Espero que así sea, dijo Liara con un suspiro. Recordando a su bisabuela, la mujer era anciana y frágil, el elixir de la vida que siempre se le reservaba llegaba con años de retraso, lo que aceleraba su envejecimiento. Capítulo 308. Sin él, no habría principio, ni medio, ni fin. Solo gracias a su existencia, la humanidad dio el primer paso hacia la cima de todas las razas. Él es nuestro Dios emperador, nuestro Salvador y, al mismo tiempo, nuestra perdición. Extracto de un estudio del año imperial 1321 sobre el Dios emperador de la humanidad. Liara tocó la ventana de su nave espacial y sintió el frío del espacio, pero no le prestó atención, solo al planeta que flotaba tranquilamente en el espacio. A diferencia de Invernus, que era un planeta helado hasta su núcleo, el planeta que tenía ante sí era de color turquesa y flotaba detrás de una galaxia púrpura y azul. Era tan hermoso que le hizo olvidar respirar por un momento. Este era el planeta sagrado de la raza humana, el núcleo del poder político y militar, el centro de toda la civilización humana. Planetos. Al ser la primera vez que veía el planeta madre, Liara no pudo evitar sentirse feliz. Si los planes salían bien, pasaría la mayor parte de su vida en este planeta, en medio de las intrigas palaciegas y la política. De repente, Liara vio una flota de enormes naves de guerra que abandonaban el planeta y se dirigían hacia la salida de la muralla de Visenya. Al ver el símbolo de los ángeles sangrientos, supo que era la legión de los ángeles sangrientos que partía para conquistar nuevos mundos para el imperio. Increíble, ¿verdad? ¿Quién hubiera imaginado que llegaríamos a este nivel? Al oír la voz femenina detrás de ella, Liara miró a Arya, que había aparecido a su lado. Nuestra civilización estuvo estancada durante más de 8000 años. Desde que se erigió el muro del norte, no se ha avanzado nada, ni en magia ni en tecnología. No se inventó la pólvora, los automóviles ni las naves espaciales. Éramos como una civilización indígena en estos planetas atrasados, dijo Arya con un tono tranquilo pero nostálgico, recordando sus aventuras en el espacio en el año 982 del año imperial. Pero gracias a él, estamos donde estamos, conquistando más y más planetas, esclavizando a razas para que sean nuestros mineros y carne de cañón en nuestras guerras. Abandonamos este planeta para convertirnos en una de las razas más poderosas del universo. Arya habló con un tono frío e indiferente, como si no le importara el destino de estas razas esclavizadas. Después de vivir tanto tiempo, aprendió que la lucha por los recursos era aún más cruel en la era espacial. Sin estos recursos, toda la civilización se detendría, y cuando no hubiera más recursos, la civilización se derrumbaría desde dentro. Por lo tanto, la raza humana no podía detenerse. Habría más y más guerras, más y más luchas por los recursos. Quien diera un paso atrás declararía la destrucción de su propia civilización. En esto, la codicia y el egoísmo humanos finalmente se revelaron como algo precioso, ya que solo con estos dos sentimientos la raza humana pasó de ser una raza menor a lo que es hoy, controlando el 15% de toda la Vía Láctea en poco más de 500 años. «Jon es increíble», dijo Arya con una sonrisa, pero sus palabras hicieron que Liara mirara a su tía abuela con un toque de frialdad en la mirada.
Tía, deja de referirte al emperador por ese nombre. Si la Inquisición se entera, la casa Stark podría verse afectada por tus palabras, comentó Liara con un tono más indiferente y menos elegante. No podía creer que Arya pudiera hablar sin temor a las consecuencias. El emperador podría permitir tal cosa, pero los súbditos y fanáticos del emperador nunca permitirían que la imagen sagrada, noble y majestuosa del emperador se viera empañada por un nombre mortal y común como Jon. Sabes mejor que nadie lo loca que está la Inquisición, así que deja de ser tan irresponsable y actúa con un poco más de seriedad, dijo Liara con un tono verdaderamente irritado. Aunque muchos podrían pensar que era una exageración, ella sabía que muchos habían sido asesinados por mucho menos. Arya frunció el ceño y miró a la nieta de Robb con una expresión desagradable. Habló, cruzando los brazos sobre el pecho. No soy tu vasalla y, desde luego, no quiero que la nieta de mi hermano me dé lecciones sobre responsabilidad. Si tuvieras un poco de responsabilidad, sabrías que estoy haciendo esto por el bien de la familia, pero tú, que lo abandonaste todo para aventurarte en las estrellas, nunca sabrás lo que es realmente la responsabilidad. Liara fue directa, concisa y franca. Arya pareció ofendida por las palabras de Liara, pero en lugar de discutir con una niña tan pequeña, simplemente se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Nunca admitiría que las palabras de Liara eran ciertas. ¿Qué había de malo en perseguir los propios sueños? La familia estaría a salvo con la protección de Jon, así que partió hacia las estrellas sin dudarlo. El matrimonio, el romance y los vestidos nunca fueron algo que ella quisiera. Liara resopló, viendo cómo la espalda de Arya desaparecía de su vista. A sus ojos, habiendo sido entrenada desde pequeña para asumir responsabilidades, la despreocupación y la falta de responsabilidad de Arya eran signos de inmadurez. ¿Acaso ella no tenía sueños? Los tenía, pero en lugar de seguir esos dulces e inocentes sueños infantiles, tuvo que crecer y asumir responsabilidades. Naves espaciales de diferentes tamaños, colores y escudos de armas llenaban el cielo sobre el continente de esos. Parecían estrellas fugaces que atravesaban el cielo con fuego y luz. El Palacio Imperial, que cubría la mitad de las 9 ciudades libres antiguas, parecía más bien una enorme megaciudad. Miles de millones de personas en una sola ciudad, lo que lo convertía en un espectáculo realmente impresionante. Todo el palacio estaba dividido en 3 partes. La zona exterior, la zona interior y el núcleo, donde se podía ver realmente el Palacio Imperial elevándose como un enorme monumento capaz de inspirar temor por su tamaño. El Palacio Imperial era rojo, negro y dorado, y brillaba bajo el sol, lo que hacía que todo fuera aún más deslumbrante. 100 torres se alzaban hacia arriba, como lanzas que atravesaban el cielo. Una gigantesca muralla dorada rodeaba el palacio a lo largo de 100 kilómetros. La muralla tenía 3 puertas, cada una de ellas con una cabeza de dragón dorada. Las bocas de los dragones eran la entrada al núcleo del Palacio Imperial. Cuando la nave espacial de la casa Stark aterrizó en los hangares, en la zona interior, un grupo de sirvientas y soldados ya esperaban la llegada de la futura duquesa. La rampa descendió y Liara, acompañada por Arya, finalmente tocó el suelo de Planetos. Lady Liara, Lady Arya, la princesa Saera ya nos ha notificado su llegada y nos ha ordenado que preparemos sus aposentos. Una mujer vestida con elegantes ropas verdes y con el cabello recogido en un moño dijo con un tono suave y cálido. Arya miró a su sobrina con un toque de sarcasmo. La orientación sexual de la princesa Saera era más que conocida, por lo que la hija de Eddard Stark miró a su sobrina nieta con sarcasmo, como diciendo: la perfecta dama de la casa Stark se estaba divirtiendo con la princesa en la cama. Liara ignoró a Arya y miró a la mujer, más precisamente, al broche de dragón que llevaba en el pecho. Era un dragón azul, el emblema personal de la princesa regente. Agradezco la hospitalidad de la princesa, dijo Liara con un tono amable y elegante. Le daba pereza hablar con Arya y explicarle que era mejor tener amigos en Planetos que enemigos. Por favor, síganme, la princesa regente y la princesa Saera están esperando en los jardines. La mujer de verde hizo un gesto para que todos la siguieran y habló con un tono aún más suave. Liara asintió y siguió a la mujer de verde. Solo llevó consigo a 3 sirvientas y nada más. Sería demasiado grosero llegar con docenas de sirvientas a los jardines de la princesa regente. Arya la siguió, lista para volver a ver a Lysane después de tanto tiempo. La primera impresión que Liara tuvo de la princesa regente fue su belleza. Era tan hermosa como una diosa perfecta. Su cabello, su piel, sus ojos, su boca y su cuerpo, no había ni un solo defecto en la princesa regente.
Era tan hermosa que hacía que la gente se olvidara de respirar, especialmente después de mirarla a los ojos. Hipnotizante, hermosa, elegante, grácil. Liara tenía 1000 palabras para describir la belleza de la princesa imperial. Quizás al darse cuenta de que lo que estaba haciendo era descortés, Liara recuperó la compostura. Sujetó los extremos de su vestido e hizo una ligera reverencia. Es un honor conocerla, princesa regente, soy la heredera de la casa Stark, Liara. Liara se presentó a la perfección, siempre irradiando un aura elegante y graciosa. Te pareces a tu abuela, aunque vales sin duda más salvaje. Alysanne, que medía 4 metros, habló con tono divertido, recordando a la esposa del duque Stark. Alysanne llevaba unos pantalones blancos ajustados, un traje militar azul y su hermoso cabello peinado en una cola de caballo. Liara soltó una carcajada, lo que hizo que el ambiente se volviera ligero y agradable, eliminando cualquier barrera que ambas mujeres tuvieran antes de conocerse. Te ves más fuerte, Ali. A diferencia de Liara, Arya simplemente se sentó a la mesa de mármol donde solo estaban Alysanne y Saera. Las sirvientas que servían alrededor no pudieron evitar mirar a la mujer audaz que le hablaba al sol del imperio, una verdadera diosa del linaje dorado, de manera tan informal. La tía Arya siempre es tan libre. Es realmente como un soplo de aire fresco. Siéntate tú también, Liara. A Alysanne no le importaba la informalidad e incluso se rió. Ya conocía a la hermana de su padre, especialmente la personalidad de la mujer. Liara miró fríamente a Arya y se sentó junto a Saera, quien mostró una mirada feliz ante las acciones de la mujer. ¿De qué estaban hablando? Parecía algo serio. Arya tomó una manzana y preguntó con curiosidad. Alysanne la miró y no dijo nada. Estábamos hablando de los enviados de una raza que se presentaron como los Aeldari. Capítulo 309. La codicia por el poder lleva a las personas a un abismo sin retorno. Alysanne Targaryen, princesa regente del imperio de la humanidad. Los Aeldari. Liara masticó ese nombre en su boca con expresión pensativa, entrecerró los ojos y esbozó una sonrisa fría. Estas razas antiguas se creen superiores solo porque han existido durante más tiempo. Alysanne está de acuerdo con las palabras de Liara. Si el tiempo fuera sinónimo de poder, este universo habría sido conquistado hace mucho tiempo. Ante su padre, no importaría cuántos dioses malvados o dioses del caos hubiera, todos serían destruidos a su debido tiempo. Sin embargo, debido a esta raza, mi padre asistió a la fiesta de cumpleaños de mi madre Daenerys. Alysanne reveló la impactante noticia a las mujeres que la rodeaban. Liara, Arya y Saera abrieron mucho los ojos al oír las palabras de Alysanne. La razón de su sorpresa era que el emperador Dios no había asistido a un evento público en más de 700 años. Ahora, saber que el emperador aparecería realmente en la fiesta de cumpleaños conmocionó a las 3 mujeres. Parece que esta raza es diferente a las demás, comentó Saera con un tono aún incrédulo, sabiendo que vería a su bisabuelo por primera vez en cientos de años. Por muy especiales que sean, no son más que una raza arrogante, dijo Arya con tono de descontento ante la arrogancia de los Aeldari. Esto era el imperio de la humanidad, eran los humanos quienes debían ser arrogantes. No es tan sencillo, he oído que va a llegar el rey dios del panteón Aeldari, añadió Alysanne con un tono ligeramente sarcástico. La única razón por la que su padre estaría presente era porque le daría el debido respeto al rey divino y nada más. Respetar al rey divino era respetar su propio estatus. Todas las mujeres presentes comprendieron esta verdad y dejaron de hablar del dios rey de los Aeldari. Nota. Para encajar en este libro, el imperio Aeldari ya está al borde del colapso, especialmente con el inminente nacimiento del dios del caos Slaanesh. En cuanto a la razón del colapso, se trata simplemente de corrupción, hedonismo y arrogancia. Entonces, Lady Liara, ¿cómo está mi abuelo Eddard? Preguntó Alysanne con una sonrisa, mirando a la hermosa mujer que tenía delante. Tenía los ojos azules de los Tully, ahora extintos, y el cabello rubio de Val. Mi bisabuelo está bien, suele pasar los días en los bosques helados de Invernalia, cazando y llevando una vida tranquila, respondió Liara con un tono suave y cálido. Alysanne entrecerró ligeramente los ojos, parecía que el matrimonio entre Eddard y Catelyn se había roto hacía mucho tiempo. Lo cual no le sorprendía. Casarse con la hija del asesino de su padre y su hermano era un destino que pocos hombres podían soportar durante mucho tiempo. Eddard seguía siendo extremadamente bueno por no haberse divorciado de Catelyn ni haberla matado. Al mismo tiempo, al tener información privilegiada, Alysanne sabía mejor que nadie que el frágil y anciano estado de Catelyn se debía a sus 3 madres.
Aunque Aenar ya no se preocupaba por Catelyn, incluso había olvidado a la mujer, no se podía decir lo mismo de Daenerys, Rhaenys y Visenya. Las tres mujeres odiaban profundamente a Catelyn y no la habían perdonado hasta el día de hoy, 1000 años después. La razón por la que se retrasó el elixir de la vida fue porque Daenerys lo quería, y por eso, mientras todos los demás permanecían jóvenes y hermosos, Catelyn era vieja y frágil. Era la venganza de las reinas contra Catelyn, que convirtió la infancia del emperador en un infierno. Aunque también estaba el odio de la casa Targaryen contra la casa Tully. Estos pensamientos pasaron por la mente de Alysanne, pero no mostró nada en su expresión. Esto se debe a que cualquiera con un poco de inteligencia e información podía verlo. No creía que Liara no lo supiera. «Qué buena vida», comentó Alysanne al enterarse de la vida tranquila y pacífica de Eddard. De repente, cuando estaba a punto de continuar con el tema, vio que se acercaba una criada. Alysanne se detuvo y escuchó el susurro en su oído, lo que le hizo mostrar una mirada fría por un momento, antes de volver a sonreír con elegancia. «¿Hay algún problema, princesa?», preguntó Liara, que siempre observaba la expresión de Alysanne, sin poder evitar hablar con tono preocupado. «No es nada». Alysanne sonrió a Liara y no profundizó en el asunto. Pero, detrás de su mirada tranquila, había una frialdad aterradora. La criada, que era una hija del emperador, la Organización de Inteligencia y Asesinato del Imperio, había informado de que se habían encontrado rastros de magia de sangre en el planeta Isban V, en el sistema solar Isban. Incluso el primer consejero imperial, el duque Tyrion Lannister, abuelo de Saera, había partido con una flota de naves espaciales para diezmar toda la superficie del planeta. Alysanne no pudo evitar pensar en su hermano y, aunque no había indicios, sintió que Aegon estaba involucrado en este incidente, sobre todo porque Aegon era un maestro de la magia de sangre. Era muy sospechoso que se hubieran encontrado restos de magia de sangre en Isban V. «Aegon, ¿estás llevando a cabo experimentos relacionados con la magia de sangre?», pensó Alysanne con una mirada profunda. Nunca se le había ocurrido relacionar el ritual de sangre con los restos de magia de sangre encontrados en Isban V. Tal pensamiento era una locura, ya que solo Aenar y su sangre milagrosa podían crear primarcas y el elixir de la vida, que podía hacer que las personas permanecieran jóvenes y fuertes durante miles de años. Por lo tanto, incluso siendo extremadamente astuta e inteligente, Alysanne nunca pensó en esta posibilidad. Liara observó la expresión inexpresiva del rostro de la princesa y supo que había sucedido algo grave. Cuanto más intentaba Alysanne ocultar sus emociones, más evidente era que se trataba de algo realmente serio. Sin embargo, al ver que la princesa no quería profundizar en el asunto, Liara dejó a un lado su curiosidad y comenzó a hablar de otros temas. Alysanne miró a Liara y no pudo evitar pensar que la joven era realmente adecuada para ser su asistente. Después de ver las cualidades de Liara, era algo que quería que sucediera, ya que Saera estaba abrumada ayudándola, por lo que Liara llegó en un buen momento. Tener dos asistentes era suficiente para no abrumarla con los aburridos asuntos del imperio. Pensando en la vida cómoda y lujosa que sus tres madres habían tenido durante cientos de años, Alysanne no pudo evitar querer golpearse la cabeza contra la pared. Aunque le gustaba el poder, eso no significaba que no le gustaran las vacaciones. Pero le era imposible tener vacaciones con la absurda cantidad de papeleo que tenía que firmar a lo largo del día. La conversación que estaba manteniendo en ese momento era un momento excepcional en su semana, que aprovechaba para descansar un poco. Desgraciadamente, con las noticias de Isban V, ese momento de relajación desapareció. Porque tenía que lidiar con las consecuencias de las acciones de otras personas. Al pensar en ello, una mirada fría, asesina y penetrante brilló en sus ojos. Realmente odiaba limpiar los desastres de otras personas. Suspirando, Alysanne observó cómo las tres mujeres hablaban, o más bien las dos, ya que Arya estaba cada vez más excluida de la conversación, lo que demostraba que a Liara no le gustaba Arya tanto como aparentaba. Pero esto no la sorprendió, las personalidades de las dos mujeres eran completamente opuestas, sería extraño que se gustaran. Ser parientes no significaba que tuvieras que ser amigos, ella misma llegó a detestar a Aegon y a odiar la arrogancia de Maegor, el quinto hijo de su padre. La familia era algo complicado, especialmente entre la nobleza, donde los intereses y los títulos hablaban más alto. Por no hablar de la familia imperial, donde los príncipes y las princesas luchaban por los recursos y el poder. La conversación continuó y, cuando Alysanne se dio cuenta, vio que el sol se ponía, lo que indicaba que la fiesta de cumpleaños estaba a punto de comenzar.
Los sirvientes los llevarán a sus aposentos, la fiesta de cumpleaños comenzará a las 8 p.m. Alysanne se puso de pie y habló con tono sonriente, también estaba feliz de ver a su padre después de varias décadas. Alysanne no pudo evitar sentir un poco de envidia de Naerys, que podía permanecer al lado de su padre todo el tiempo. Liara, Arya y Saera asintieron con la cabeza y se levantaron, listas para prepararse para el cumpleaños y la llegada de la comitiva de Aeldari. Al ver las espaldas de las mujeres desaparecer por el pasillo, la sonrisa de Alysanne se desvaneció, miró a la doncella que estaba a su lado y dijo con tono frío: «Quiero todos los movimientos de Aegon en mi escritorio antes del cumpleaños de mi madre». Sabía que Daenerys vigilaba a todos los príncipes y princesas, especialmente a Aegon, que era vigilado en todo momento, lo que demostraba lo fría e indiferente que era Daenerys al desconfiar de su propio hijo. «Aegon, más te vale no cruzar la línea o te mataré para evitar que mi padre tenga la sangre de su propio hijo en las manos», murmuró Alysanne con un tono frío y asesino. Capítulo 310. Estos seres de orejas largas son hermosos, aunque tienen los brazos y las piernas un poco demasiado largos. Pensamiento de Daenerys Targaryen al ver a la raza conocida como Aeldari. Cuando Liara entró en el salón de baile del Palacio Imperial, quedó momentáneamente deslumbrada. La palabra lujo reaparecía en su mente cada vez que veía el oro, la plata y las joyas que decoraban las paredes de una manera discreta, pero elegante y lujosa. Una alfombra roja dividía la sala en dos. A la izquierda estaban los nobles con ropas elegantes pero extremadamente extravagantes. A la derecha estaban los nobles, pero estos vestían de forma más sencilla, aunque igualmente elegante. En el mismo espacio que estos nobles vestidos de forma más sencilla, había hombres y mujeres vestidos de forma aún más extravagante que los nobles de la izquierda. Liara sabía que se trataba de la facción de la antigua nobleza, la facción de los nuevos nobles y la facción de los gremios espaciales. «Está preciosa, Lady Liara». Al oír la familiar voz seductora, Liara se volvió y vio a Saera caminando hacia ella con 2 copas de vino en la mano. La princesa estaba deslumbrante con su vestido rojo carmesí, que se ajustaba perfectamente a su esbelto y delgado cuerpo. El vestido era sin mangas y tenía un escote bastante revelador, aunque no resultaba vulgar debido al tamaño de los pechos de Saera. «Usted está igualmente hermosa, princesa», respondió Liara con una sonrisa, sintiendo cómo los cálidos ojos de Saera recorrían discretamente su cuerpo. Esto la divirtió mucho. Parecía que realmente había conseguido que la princesa se enamorara de ella. «¿No crees que todo es lujoso?», dijo Saera con una sonrisa elegante al llegar junto a Liara, como si hubiera visto la expresión de sorpresa de la futura duquesa de la casa Stark. «Pero cuando piensas que la reina Rhaenys tiene el poder de crear metales, te das cuenta de que este lujo no es nada para la familia imperial. El oro, la plata y las joyas son algo que todo el mundo ansía, pero para la familia imperial no son más que piedras de colores». Liara quedó profundamente conmocionada por las palabras de Saera. El castillo de la casa Stark en Winterfell Prime era más una fortaleza de guerra que un palacio. Incluso los condes y marqueses tenían castillos más lujosos que la casa Stark. Esto no significa que la casa Stark fuera pobre, sino que no les importaba el lujo como a otros nobles frívolos. «Son dioses, es normal que no les importe el oro y la plata», dijo Liara, recuperándose de la conmoción y mirando a Saera con una sonrisa. «¿Dioses?», murmuró Saera para sí misma. «Quizás eso sea cierto para las 3 reinas y el emperador, pero para sus descendientes, somos más semidioses que dioses, atrapados en este mundo mortal y envueltos en intrigas políticas y palaciegas». Sintiendo que estaba siendo dramática, Saera sonrió de nuevo e hizo un discreto gesto a Liara para que mirara al fondo del salón de baile, donde unos escalones de mármol blanco conducían a 4 magníficos tronos. En ese momento, solo el trono rubí del centro estaba vacío. Los otros 3 tronos estaban ocupados por las 3 mujeres más hermosas que Liara había visto en su vida. Cada una de ellas desprendía un aura diferente. La reina Rhaenys, con su piel oscura y su cabello blanco, desprendía un aura elegante y seductora que se parecía en cierto modo a la de Saera. Llevaba un vestido largo de encaje amarillo, extremadamente hermoso y lujoso. La reina Visenya era el epítome de la elegancia y la gracia, con un vestido plateado a juego con su cabello. Estaba sentada con elegancia en el trono, con las manos sobre los muslos y una sonrisa perfectamente hermosa en los labios. La reina Daenerys era la reina que tenía la majestuosidad más digna de una reina conquistadora, poderosa, majestuosa y aguda, a pesar de su apariencia delicada y frágil. Llevaba un vestido rojo sangre con dragones bordados en la parte superior.
Estas son las diosas del imperio de la humanidad, dijo Saera, mirando a Visenya, su bisabuela, madre de la princesa regente Alisane, del príncipe imperial Jaehaerys y del príncipe imperial Maegor. Como nieta del príncipe imperial Jaehaerys, Visenya era la progenitora de su linaje, una de las razones por las que la princesa regente confiaba en ella más que en los otros bisnietos del emperador. Como si se hubiera dado cuenta de su mirada, Saera vio que los ojos de Visenya se posaban en ella, lo que hizo que la princesa se inclinara respetuosamente. Liara también imitó su gesto y se inclinó ante la reina. ¿Has visto algo interesante, hermana?, preguntó Daenerys con tono curioso al ver que Visenya miraba en una dirección determinada. Mi bisnieta, dijo Visenya con una sonrisa. Me recuerda más a Rhaenys que a mí. Rhaenys, a quien se había mencionado, miró a Saera, que estaba junto a Liara, y no pudo evitar quejarse con voz insatisfecha. ¿Solo porque parece seducir a alguien con su apariencia significa que se parece a mí? Sí, solo por eso, Visenya se rió y confirmó las palabras de Rhaenys de forma sencilla y directa. Solo estás celosa porque Aenar pasa más tiempo en mi cama que en la tuya, resopló Rhaenys y dijo con una sonrisa bastante inapropiada para una reina. El rostro de Visenya mostró un rastro de descontento con las palabras de Rhaenys. ¿Quién dijo que pasa más tiempo en tu cama? Por lo que he oído, se quedó un mes entero en mi habitación sin salir. Dijo con un tono orgulloso y lleno de desdén hacia Rhaenys. Dejen de discutir, tienen más de 1000 años y siguen actuando como adolescentes. Daenerys miró a su hermana y a su sobrina con una mirada impotente, pero ya estaba acostumbrada a escuchar las discusiones entre las dos reinas. Siempre tengo 18 años, dijo Visenya con un tono penetrante mientras miraba a su hermana menor. Yo también, coincidió Rhaenys con las palabras de Visenya. Sus cuerpos podían tener 1000 años, pero sus mentes seguían siendo jóvenes y llenas de energía juvenil. ¿Cómo están nuestros visitantes de orejas largas?, preguntó Rhaenys con tono divertido. La mayoría en sus enormes mundos artesanales, pero los emisarios de cada mundo artesanal ya han puesto un pie en Planetos, respondió Daenerys con tono tranquilo y frío. Los mundos artesanales eran enormes naves espaciales del tamaño de un planetoide que servían de residencia tras el colapso del Imperio Aeldari. Probablemente busquen el metal que fabricó nuestra querida reina, comentó Daenerys, mirando a Visenya, que estaba pensativa. El Uru, el metal capaz de inhibir y solidificar el espacio y prevenir el 90% de la influencia del Warp, era realmente una obra de ingeniería y conocimiento que Visenya había tardado cientos de años en crear. Yo también participé, ¿recuerdas? Rhaenys no pudo evitar hablar con tono insatisfecho. Si no fuera por sus poderes, que podían crear metales, ¿cómo podría Visenya crear un metal tan increíble en tan poco tiempo? Ignorando a Rhaenys, Daenerys miró a Visenya y le preguntó con una sonrisa inocente y divertida. ¿Qué crees que pagarán a cambio de la creación del metal Uru? Dany, deja de fingir que no sabes nada y dime, ¿qué quiere nuestro esposo de los Aeldari?, dijo Visenya con tono resignado ante la actuación de su hermana menor. Conocían a Aenar mejor que nadie y su esposo nunca recibiría a los emisarios Aeldari sin motivo. Aenar claramente quería algo de los Aeldari. 2 cosas, respondió Daenerys mostrando 2 dedos. La red y el hueso espectral. Visenya y Rhaenys abrieron mucho los ojos al oír las palabras de Daenerys. Estas 2 tecnologías eran las que impulsaban a los Aeldari a expandirse rápidamente por toda la galaxia. El hueso espectral era prácticamente el elemento esencial de los colosales mundos artesanales. Con esta tecnología, los mundos artesanales pertenecientes a la humanidad podían lanzarse como colonias para conquistar aún más planetas. La red era aún más esencial, ya que impulsaba la economía de los Aeldari, permitiendo que el comercio fuera viable incluso a distancias de miles de años luz. La red era esencialmente un laberinto de caminos entre el mundo material y el Warp, que permitía viajar a velocidades superiores a la de la luz. No solo era más seguro que viajar por el Warp, sino también más estable, sin necesidad de una baliza en el Warp. Se podría decir que Aenar quería las 2 tecnologías más importantes de los Aeldari, lo que realmente sorprendió a Visenya y Rhaenys. Pero rápidamente aceptaron la idea, incluso deseando que se materializara lo antes posible. Aenar podría tener mucho más tiempo libre sin necesidad de ser un faro para todas las naves espaciales de la humanidad. ¿Y si no quieren?, preguntó Rhaenys con tono preocupado. Los Aeldari no eran una raza débil y eran antiguos gobernantes de la galaxia, incluso estando fragmentados por la guerra civil que dividió el imperio Aeldari en 5 partes, seguían siendo poderosos. ¿Querrán Uru? Todas las razas lo querrán, dijo Daenerys con una sonrisa maliciosa.
Estos Aeldari, al ser altamente psíquicos, están muy influenciados por el Warp. Uru es prácticamente un elixir de vida para ellos. Raimis y Visenya asintieron con la cabeza, mostrando sonrisas igualmente maliciosas. Aunque la humanidad quería ambas tecnologías, podía esperar a construir sus propias tecnologías, pero los Aeldari no tenían ese privilegio. En otras palabras, la humanidad tenía la ventaja de la iniciativa en esta negociación. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y comentar qué te pareció, además de que puedes checar mi Patreon en la descripción. Adiós.